Luego de que me gradué de la universidad, para celebrarlo fui con un grupo de amigos en un crucero por el Golfo de México. Pero sin embargo, esas vacaciones terminaron siendo una completa pesadilla para mí. Y ahora sabrán por qué digo eso. Todo comenzó en la segunda noche en el crucero. Junto con mis amigos, nos la pasamos en el bar. Y yo terminé tan borracho que apenas podía caminar. Llegué al punto en el que mis amigos tuvieron que llevarme cargando de regreso a nuestra habitación. Me dijeron que me recueste y trate de reponerme. Luego de eso todos se fueron después de asegurarse de que estaba acostado. Ya una vez en la cama, estaba mirando el techo en la oscuridad de la habitación. Y en eso me comenzó a dar un fuerte dolor de cabeza. A pesar de mis hábitos de beber alcohol, siempre he tenido este problema de migrañas. Y eso me ha pasado desde que puedo recordarlo. Así que solo estaba acostado allí. Y estaba muy enojado, ya que lamentaba el hecho de que tenía que estar sufriendo, en lugar de divertirme con mis amigos y pasarla bien en mis vacaciones. Estaba dando vueltas en la cama durante unos minutos, cuando comencé a escuchar en el silencio de la noche un sonido realmente extraño. Me detuve e hice silencio para escucharlo mejor. Y lo volví a escuchar. Y me di cuenta que eso tuvo que haber sido hecho por algún humano o algún animal. Realmente me asusté. Inmediatamente me senté en la cama y miré por toda la habitación tratando de encontrar la fuente de aquel extraño sonido. Y lo hice, ya que pude ver a una figura en la esquina de la habitación. Aquella cosa era extremadamente delgada, con los dedos largos, y era tan alta que su cabeza parecía agacharse debajo del techo. Grité como una loquita muy fuerte y me caí de la cama. Al instante busqué la lámpara de la mesita de noche y la encendí. Y cuando hice eso, me levanté y miré alrededor de la habitación. Pero esta estaba completamente vacía. Me froté los ojos aturdido varias veces y en la habitación no había nada. Estaba yo solo. Y donde había visto esa cosa extraña, estaba completamente vacía. Por un segundo pensé que debía haber estado perdiendo la cabeza por el alcohol, así que simplemente me senté en la cama tratando de orientarme antes de volver a dormirme. Solo tenía que poner mi mente en orden y pensar que todo aquello fue solo una extraña alucinación, a pesar de que yo nunca había tenido alucinaciones en toda mi vida, ni siquiera estando alcoholizado. Pero seguramente eso era lo único que podía hacer, me dije a mí mismo. Así que me volví a acostar. Y ya cuando estaba tratando de dormirme, nuevamente lo escuché. Me senté inmediatamente en la cama y miré alrededor de la habitación. Y mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, de nuevo pude ver a esa figura. Pero noté que esta vez estaba más cerca de mí. Yo, sin saber qué hacer, solo atiné a decirle: ¿quién diablos eres? Y creo que eso fue un error, porque luego de eso me di cuenta de que aquella cosa parecía estar creciendo más y más, ya que la cabeza se movía por el techo, los hombros se hacían más grandes, y ese sonido que hacía también se hacía más fuerte. Pero lo peor de todo fue cuando vi sus dos brazos delgados extendiéndose, y esa figura comenzó a inclinarse hacia mí. Y en eso pude ver sus ojos, que tenían un pequeño brillo. No aguanté más, y me lancé de la cama y salí corriendo de la habitación hacia la cubierta, buscando a mis amigos. Cuando llegué al bar, no les quise decir nada, y me quedé con ellos. Cuando volví a la habitación, ya en compañía de mis amigos, esa figura ya no volvió a aparecerse, ni yo tampoco volví a estar ahí solo. Hasta el día de hoy, me pregunto si eso habrá sido una extraña alucinación vivida como resultado de mi bebida o de mi dolor de cabeza, pero no lo sé con seguridad, aunque nunca me había pasado nada parecido, y nunca he oído que le haya pasado a alguien eso. Pero de lo que sí estoy seguro
Es que había algo en los ojos de esa cosa que me miraba directamente como a mi alma. No sé qué me hubiera pasado si no hubiera salido corriendo de esa habitación. Esto fue a principios de 2017. Mi esposa y yo cumplíamos 7 años de casados. Yo quería que eso fuera algo especial y extravagante. Sabía que mi esposa siempre había querido tomar un crucero en algún lugar hermoso. Así que eso fue exactamente lo que obtuve. Reservé boletos para un crucero de una semana, que saldría de Vancouver y terminaría en Alaska. Fue una gran oportunidad para ver algunos de los glaciares y otras maravillas alrededor de esa parte del mundo. Ya estando en el crucero, en nuestra tercera noche, junto a mi esposa regresábamos a nuestra cabina, luego de un largo día, de ricas comidas, hacer turismo y participar en muchas de las diferentes actividades del barco. Una vez que entramos en la cabina, nos tumbamos en la cama. Pero fue entonces cuando comencé a desesperarme, ya que al revisar en todos mis bolsillos, me di cuenta que había dejado mi teléfono en el bar. Así que le dije a mi esposa que iba a volver a buscarlo, y ella me dijo para ir conmigo. Pero me di cuenta que estaba muy agotada, así que le dije que no se preocupe y que descanse, que yo iba a ir solo y volvería enseguida. Salí de la suite y entré en el gran centro de entretenimiento que todavía estaba lleno de gente, hasta bien pasado la medianoche. Encontré el lugar exacto en el que habíamos estado y le pregunté al cantinero sobre la pérdida de mi teléfono. A mi lado esa noche, el cantinero había visto mi teléfono y cuando se dio cuenta que lo dejé ahí, lo tomó y lo colocó debajo del mostrador para mantenerlo seguro. Le di las gracias varias veces cuando me lo devolvió y luego de eso procedí a regresar a mi habitación. Pero sin embargo debía haberme equivocado de camino, porque literalmente no podía encontrar mi cabina. Comencé a verificar los números en cada una de las puertas para ver qué tan cerca estaba de encontrar la mía, pero no podía recordar el número. Comencé a buscar en mi mente algo familiar que había por ahí, y lo poco que sabía era que había una gran pintura roja en la pared a unas pocas puertas de mi habitación, pero tampoco podía encontrar eso en ninguna parte. Y ese lugar era como un laberinto de pasillos. Todo se veía exactamente igual. Tampoco había nadie más a la vista. Estaba solamente yo. Mi habitación estaba en la suite de la cubierta inferior. Recuerdo que me topé con unas cuantas puertas que me llevaron a otra sección del barco. Tomé un ascensor o algo así y llegué a una puerta grande que cuando la abrí, inmediatamente me di cuenta de que me conducía a un conjunto de escaleras que bajaban a una zona de oscuridad. Pude escuchar que de ahí provenían ruidos de maquinarias moviéndose. Yo decidí ver si había algún miembro de personal trabajando por ahí o algo así. Procuraba hacer cualquier cosa para encontrarme con alguna persona, para que me diera la ubicación exacta. Una vez que bajé las escaleras, me encontré con un pasillo largo y estrecho que tenía muy poca luz. Desde ahí escuchaba el sonido metálico de las maquinarias, desde el otro extremo del pasillo. Esta era una sección que estaba parcialmente a oscuras, entre las penumbras. Y estando ahí, a lo lejos, en aquel tétrico pasillo, pude ver a una figura de pie parada de espaldas a mí. Fue espeluznante, la verdad, eso. Al menos pensé que si estaba allí abajo, debía haber sido algún empleado que podría ayudarme a que volviera a mi habitación. Así que lo llamé. Hola, ¿usted trabaja aquí? ¿Me podría ayudar a encontrar mi habitación? Pero él no reaccionó. Así que nuevamente le volví a llamar. Y en eso,
comenzó a darse la vuelta lentamente. Y por unos segundos, esa persona se quedó tan solo quieta mirándome. Fue un momento muy incómodo. Pero luego de eso, aquella figura comenzó a venir hacia mí. Primero lo hizo lentamente, hasta que en un momento inesperado comenzó a correr. Yo estaba totalmente paralizado por la impresión que eso me dio, y no me podía mover. No estaba seguro de qué hacer. No sabía cuáles eran las intenciones de aquel tipo, o lo que sea que era esa cosa. Y en eso reaccioné, y me di la vuelta, corriendo a todo lo que pude hasta las escaleras. Y en ese momento, comencé a escuchar una risa siniestra que retumbaba por el pasillo. Eso me aterró mucho más, y trepé las escaleras y salí corriendo de ahí. Y corriendo por los pasillos, antes de doblar en una esquina me volteé, y en eso vi a esa figura oscura, parada, mirándome desde la entrada de aquella puerta que conducía a esa sección oscura del barco. No dejé de correr hasta regresar al área de entretenimiento, que todavía estaba llena de gente. Ya desde allí pude volver sobre mis pasos con precisión, desde el bar hasta esa pintura roja que estaba cerca de mi habitación. Luego de eso, pude encontrar mi cuarto. Una vez que llegué allí, mi esposa ya estaba durmiendo, así que no tuve que explicarle por qué me demoré tanto tiempo. Simplemente me acosté en la cama. Nunca le conté de eso. Y el resto de la estadía fue sin problemas. Nos divertimos mucho. Aunque yo no pude olvidarme de esa figura rara que me persiguió en ese pasillo oscuro. Luego de esa experiencia, estuve realmente paranoico durante el resto del crucero. Y hoy me pregunto, ¿cuáles eran las intenciones de aquella cosa? Y además, ¿qué me hubiera pasado si lograba alcanzarme? Esta historia proviene de mi tío y mi abuelo. Nos la han contado tantas veces cuando éramos niños, que creo que puedo repetirlo perfectamente. Mi abuelo no es del tipo de personas que mienten o inventan una historia ficticia. Esto es 100% real. Mi abuelo era dueño y operador de una compañía de remolcadores que manejaban barcazas arriba y abajo de los ríos. Esto era en toda Luisiana, incluido el río Mississippi. Incluso en ocasiones llegaban tan al norte como el río Ohio. Más tarde la empresa fue vendida a una corporación gigante, junto con las 3 flotas de mi abuelo. En algún momento alrededor de 1975, en Luisiana, mi tío tenía unos 20 años. En ese momento, estaba junto con mi abuelo, y habían abordado uno de sus barcos para hacer un trabajo extra. Aunque la empresa contaba con muchos otros empleados, mi tío y mi abuelo eran los únicos en ese barco ese día. Como aquel no era típicamente un día de trabajo programado, era algo que podían manejar los dos. Después del día de trabajo, cuando cayó la noche, tenían la cena preparada en la cocina. Mi tío fue y comió primero, y luego se volvió donde mi abuelo estaba operando el bote. Y mientras miraba hacia el río, en un momento miró hacia el costado del barco, y en eso notó que había un hombre ahí. Vio que tenía una barba blanca, larga, y su cabello era largo y desalineado. Tenía el aspecto como de un vagabundo. Inmediatamente se giró para ver a mi abuelo y le dijo: «Oye, pensaba que éramos los únicos en el barco». Mi abuelo entonces le dice: «Es que somos los únicos. ¿Por qué lo dices?». Y mi tío le dijo: «Entonces, ¿quién es el hombre que está ahí abajo?». Inmediatamente mi abuelo se levantó rápido para mirar, pero cuando miraron, aquel hombre ya no estaba. Ni bien pasó eso, ellos a toda prisa revisaron todo el barco, cada compartimiento, cada rincón, pero al final se dieron cuenta que de hecho, eran los únicos en el barco. Cuando volvieron a subir,
mi abuelo le pidió a mi tío que lo describiera mejor a aquel hombre. Entonces, él le dijo que tenía una barba blanca, al igual que su cabello desaliñado. Y mi abuelo se sorprendió al escuchar eso, ya que supuso de lo que pudo haberse tratado aquello, ya que ese barco era el más nuevo que tenía, y lo había comprado por un precio razonablemente barato. Sin embargo, el barco vino con una historia de varios años. Se decía que un hombre murió en ese barco. Él nunca le contó a nadie esa historia, porque no quería que los demás se preocuparan por haber comprado un barco involucrado en un accidente. Mi abuelo comentó que un hombre estaba trabajando a bordo, pero que en un trágico día, aquel barco estaba a punto de chocar contra una barcaza, y en su intento de evitar que los dos barcos se estrellaran, aquel hombre cayó entre ellos y fue aplastado cuando ambos barcos se tocaron. La razón por la que mi abuelo se sorprendió cuando mi tío le describió a aquel hombre que vio fue porque lo que le dijo encajaba con la descripción exacta de aquel hombre que había perdido la vida en el barco. Contaban que ese barco estuvo trabajando durante los siguientes 15 años por la empresa de mi abuelo y llegó a ser conocido por estar embrujado, ya que esta no fue la única experiencia que alguien tuvo en ese barco, porque muchos tripulantes a lo largo de los años decían haber visto al hombre de la barba blanca. El crucero llamado Carnival Conquest navega por el Caribe, incluidas también las Bahamas y las Bermudas. Tiene una capacidad de tripulación de poco más de 1,100 tripulantes y una capacidad de pasajeros de no menos de 3,000. La duración de los cruceros varía de 2 a 9 días. Con tanta gente pasando por este barco, no sorprende que alguno de los ocupantes pierdan la vida en él. Aunque no hay un número oficial de muertes anuales en cruceros, algunos estiman que 200 personas mueren en todo el mundo mientras están en un crucero. El Carnival Conquest ya tiene algunas muertes publicadas en las noticias, incluidas las de un trabajador muerto en un desafortunado accidente y la de un pasajero intoxicado que sufrió una caída fatal. También hay rumores que dicen que una mujer sufrió un infarto mientras estaba en el mar. Con estos casos sucediendo a bordo, no es sorprendente encontrar historias paranormales que se mencionan que pasan por ahí. Así es como una de esas historias las contaba una mujer. Ella decía tener problemas de audición, y en una noche en la que se preparaba para pasar una velada con su esposo en la cabina 6, en el momento en el que ella estaba mirándose en el espejo, escuchó una voz, y esta le decía: "Te ves hermosa". Ella estaba sorprendida porque su esposo estaba en el balcón. Además, la puerta estaba cerrada, así que descartó que fuera el televisor, ya que este estaba en el canal del menú. Ella estaba confundida por la situación y pensó que fue posible que tal vez había escuchado solamente a alguien pasar por el pasillo. Pero sin embargo, cuando volvió su atención al espejo, nuevamente lo volvió a escuchar. "Te ves hermosa". En ese momento, ella se aterrorizó un montón y fue hacia el balcón donde estaba su esposo para contarle lo que había sucedido. Cuando bajaron a revisar, no había nadie, ni siquiera en los pasillos. Otra historia era la de una pareja. Ellos contaban que en una oportunidad se despertaron en medio de la madrugada y en eso vieron a una figura con una gabardina y que tenía en su mano lo que parecía ser un arma. Y esta figura estaba parada al pie de la cama. Presos del pánico, la pareja en cuestión encendió las luces, pero solo para descubrir que aquella figura había desaparecido rápidamente. Cuando investigaron,
encontraron que el balcón y las puertas de la habitación estaban cerradas con llaves desde adentro y no había señales de ningún intruso. Por ende, era imposible que alguien haya podido entrar al cuarto. Otra pareja también reportó haber tenido extraños sucesos. Ellos decían que por la noche, mientras se preparaban para hacer el delicioso, vieron que un mayordomo de un uniforme blanco entró en la habitación y que luego abrió y cerró la puerta de un portazo, y seguido a eso comenzó a caminar por ahí. Ellos inmediatamente encendieron las luces, pero aquel extraño mayordomo había desaparecido. Ellos dijeron que no había podido haberse ido a ningún lado, ya que la puerta principal estaba bloqueada por un gabinete. Estas y muchas otras experiencias paranormales se reportan seguido en ese crucero, el Carnival Conquest. Hace unos años fui a un crucero en Noruega con algunos amigos. Eran unas pequeñas vacaciones para conocer ese asombroso país. Pero en el tercer día a bordo, las cosas comenzaron a ponerse raras. Recuerdo que esos 3 días me la pasé comiendo sushi constantemente, y en un momento del día comencé a sentirme mareado. Mis amigos me decían que no comiera más sushi, ya que probablemente tenía algo que ver con mi malestar. Estábamos en un bar tomando unos tragos, pero por mi mala condición me separé de mis amigos y les dije que mejor me iría a la habitación, así que comencé a caminar de regreso. Pero con la mezcla de alcohol y al no sentirme bien, no sé cuál camino tomé. Cuando llegué a otro bar que estaba en el crucero, le pregunté a una de las sirvientas cuál era el camino más rápido para llegar a cierta sección del barco. Ella no hablaba muy bien el inglés, ni yo tampoco, pero entendí que había dicho que siguiera recto y que luego girara a la izquierda en una señal. Así que hice eso y llegué a una señal que decía gire a la izquierda. Estaba en un pasillo angosto. No parecía el camino correcto, pero aún así pensé en darle una oportunidad. Cuando iba caminando por ahí, llegué a una esquina y al doblar, me encontré con un pasillo muy espeluznante. Fue de hecho el más aterrador que vi en el barco. La mitad de las luces estaban apagadas y algunas titilaban. Pero cuando miré al final de ese pasillo, noté que había alguien que estaba parado, mirando hacia la pared. Mi cabeza me dolió aún mucho más cuando vi a esa persona. De hecho, tuve que frotarme los ojos para asegurarme de que lo que estaba viendo era real. Y cuando lo hice, vi que esa persona que estaba de pie junto a la pared ahora estaba mirándome. Tengan en cuenta que aquel extraño estaba parado en una sección oscura de ese pasillo, así que por esa razón no pude verle muy bien su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Me giré inmediatamente y regresé en la dirección a la que vine. Fui por el pasillo y logré llegar al vestíbulo de ese piso. En ese punto encontré los ascensores y ya desde ahí pude orientarme mejor y volví a mi habitación. Me acosté en la cama. Estaba seguro de que me había intoxicado con el sushi, porque me dolía el estómago y la cabeza. Pero de todos modos me pude dormir. Sin embargo, esa noche me desperté a una hora extraña. Pero lo más raro fue que no podía moverme. Lo único que podía mover eran mis ojos. Así que traté de mirar a mi alrededor, pero mi incapacidad para mover la cabeza o sentarme en una posición erguida me dificultaba ver en gran parte la habitación. Pero recuerdo que de reojo pude notar que había algo. Era una figura que lo poco que pude notar
fue que estaba de cara a la pared. Al darme cuenta de eso, quería gritar o correr, pero no podía hacer nada. Y aquello era tan real. Y en esa desesperación, pude notar que esa figura comenzó a mover su cabeza para mirarme. Y todo lo que noté fue que era solo una silueta negra. Pero de repente, comenzó a acercarse a mí. Lo más inquietante era que no se movía en absoluto, sino que parecía flotar lentamente. Y aquella cosa se detuvo sobre la cama, y en eso pude ver ligeramente su cara. No recuerdo exactamente cuánto tiempo se paró sobre mi cama, pero de repente vi que su boca se comenzó a abrir el doble de lo humanamente posible, y en eso comenzó a gritar. Eso fue lo peor. Creo que me dio tanto miedo que eso hizo que me despertara por completo de la parálisis. Finalmente pude encender la luz y mi amigo que estaba en la otra cama se despertó cuando me escuchó gritar y me preguntó qué me pasaba. Le conté sobre la horrible experiencia que había tenido, pero él solo me dijo que había estado comiendo demasiado pescado crudo y me estaba haciendo mal la cabeza. Pero todo mi cuerpo temblaba. Casi no podía ni hablar. Ya no pude dormir más luego de eso. Y todavía me pregunto si esa persona que vi en el pasillo era la misma que estuvo en mi cuarto esa noche. De hecho, ni siquiera sé si eso fue real o no. Pero estoy un 90% seguro de que esa alucinación que tuve en mi parálisis fue el miedo más real que jamás había tenido.